Sí, se está grabando. Bueno, listo. Entonces, el tema de hoy es programación dinámica. Yo espero que hayan leído antes de venir al salón de clases porque este tema tiene dos retos. El primero es el de entender cómo explotar, dividir y conquistar de manera más general. ¿Vale? Ustedes ya saben que dividir y conquistar tiene una fase de dividir, conquistar y combinar. Aquí vamos a hacer algo similar, pero adicionalmente vamos a darnos cuenta cuando estas combinaciones se basan en casos que ya he calculado antes, para no tener que recalcular. Esa es la idea. La programación dinámica es una técnica para el cálculo de funciones, garantizando que no se recalcule un valor más de una vez. ¿Listo? Entonces, supongamos que ustedes tienen una función que resulta naturalmente de un problema de optimización, un problema de decisión o un problema de conteo. Y ustedes esa función la quieren implementar de manera eficiente. Entonces, una alternativa es ver la función, tratar de plasmarla en el computador y ver qué cálculos se pueden editar para no tener que hacer un montón de cosas inoficiosas. Puede que les vaya bien, puede que les vaya mal, pero aquí en realidad lo que vamos a ver son técnicas que permiten a ustedes automáticamente, independientemente de la función que quieran calcular. Si esta función tiene una estructura recurrente que se llama a sí misma, que depende de sí misma en casos más pequeños, hacerlo sin problemas. Y para ello vamos a ver dos formas de hacerlo. Una que se llama memorización. Y otra que se llama tabulación. ¿Listo? Y cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. Nosotros vamos a hacer inicialmente algo de memorización y después nos vamos a volcar completamente a tabulación. ¿Vale? Y la razón para ello es que memorización es muy fácil de entender y no necesita tanta práctica para que funcione. ¿Vale? En cambio, la tabulación le permite a uno ver las funciones de otra forma y tiene una ventaja muy grande, y es que uno puede, en muchos casos, optimizar el espacio que se utiliza para calcular las funciones. ¿Vale? Entonces, la memorización es fácil de implementar. Y difícil la optimización. Aquí les digo en el espacio. Y la tabulación es fácil de optimizar. Y aquí no es que sea difícil de implementar, pero requiere mayor destreza para la implementación. Es más exigente. ¿Listo? Más destreza a la hora de implementar. Pero eso es óptimo. Pues uno puede siempre tratar de reducir el espacio que utilice de una manera bastante dramática en algunos casos. ¿Cómo funciona antes de hablar de detalles? Yo tengo aquí, ¿qué es lo que hay aquí? Una tensión entre el tiempo versus espacio. Entonces, ¿en dónde está el problema? El problema en general es que cuando yo implemento una función recurrente directamente en el computador, no en Python, tal cual aparece la fórmula matemática,
sea funcional recurrente, seguramente esto va a tardar mucho tiempo. ¿Listo? Piensen en factorial. ¿Cuál es la definición de factorial? En el caso base, n igual a 0, la respuesta es 1. Y casos inductivos, cuando n es diferente a 0, entonces siempre hay el anterior. Entonces puedo hacer factorial de n es n por factorial de n menos 1. ¿Listo? Claro que ustedes tienen que calcular factorial de 5. ¿Cómo lo hacen? 5 por factorial de 4, que es 4, etc. Entonces se vuelve con 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Okay? Entonces se gastaron 6 multiplicaciones, no sé. Ahora supongan que después de esa operación ustedes les dicen calcule factorial de 100. ¿Qué harían? 100, 99, entra la multiplicación. ¿Ok? Seguramente no utilizaron el hecho de que ya factorial de 5 era 120. Si igual bien lo calculo. Ahora, tercera petición. Calculen factorial de 30. Si ustedes ya calcularon factorial de 100, ¿tiene sentido volver a recalcular o recalcular el factorial de 30? ¿Listo? Entonces, por nosotros dinámica les dice a ustedes, usen memoria. Espacio aquí no utilizan. Dinámica es, aumente la cantidad de espacio y disminuye el tiempo de ejecución, evitando recálculos. ¿Vale? Obviamente eso no es tan sencillo como decir, ya, todas las funciones que se me ocurran pueden aplicar, se puede aplicar esa técnica. La respuesta es no, no siempre puede hacer. Y generalmente son funciones, o las que vamos a ver aquí en el curso por lo menos son funciones que tienen una estructura recurrente, una estructura se llama la subestructura óptima. Básicamente lo que está diciendo es, yo puedo optimizar los pedacitos en los cuales divido el problema grande y con base en las soluciones óptimas de los pedacitos puedo construir una solución óptima de mi problema global. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. Ejemplo de texto guía, Fibonacci. Escribirlo con F para no tener que escribir tanto en el tablero. Fibonacci de 0 es igual a 0, Fibonacci de 1 es igual a 1 y Fibonacci de n más 2, módulo con n para que no sea. Vamos a ver los casos, vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué? Es para n mayor o igual que 2. ¿Ok? Entonces, al final es una función, sobre todo los naturales. Es una función que tiene 3 casos, de los cuales 2 son casos base y el tercero es un caso inductivo. Fíjense que esta función es recurrente en ella. Entonces, llamo una función con 2 valores anteriores, con parámetro, con valor anterior de la respuesta. ¿Vale? Ustedes ya habrán escuchado hablar del cuento de los conejos, etc. Si les interesa hablar de los conejos, vamos a ver cómo funciona esta implementación en el computador, paso a paso. Supongo que ustedes le dicen calcule Fibonacci de 4. ¿Vale? Vamos a hacerlo acá. ¿En qué caso están? ¿Caso base o caso inductivo? Entonces aplican la tercera fórmula, que es la única que tenemos para el caso inductivo. Esto nos dice, por un lado calcule Fibonacci de 2 y por otro lado calcule Fibonacci de 3. Y fíjense que esto es lo que hace el computador internamente. Cuando ustedes hablan una expresión, generalmente toma derecha, izquierda, izquierda, derecha, como está implementado el lenguaje. Aquí podemos fijar un orden que no va a importar mucho para calcular eso. Entonces, Fibonacci de 4, entonces aplica esta fórmula, recurre con el Fibonacci de 2 y calcula todo lo que hay aquí, ¿cierto? Una vez termina este cálculo, ¿qué hace el computador? Sigue procesando este árbol que está acá. Al final llega una respuesta y las dos respuestas las va a sumar. ¿Listo? El Fibonacci de 2, el Fibonacci de 0, en el caso inductivo, llego a 2 casos base. ¿Listo? Entonces, si ustedes piensan en la recurrencia entre el computador, eso es f de n. Si n es igual a 0, la respuesta es 0. O sea, n es igual a 1, la respuesta es 1. Lo contrario, recurro. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué va a retornar el algoritmo? Aquí tengo un 0, tengo un 1. Eso es lo que sube acá. Si quiero, déjalo aquí, aquí sube un 0, aquí sube un 1. Entonces aquí sube un 1. ¿Listo? ¿Estamos? Ahora, el siguiente llamado para la segunda parte, para la parte del n-1. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Fibonacci de 2, Fibonacci de 1 y Fibonacci de 2. ¿Estamos? Este es un caso base, aquí hay un 1 y aquí estoy en un caso inductivo. Fibonacci de 0 con Fibonacci de 1, este es un 0, este es un 1, este suma 0, 1, 1, sube un 1, suma un 2, entonces la respuesta es 3. ¿Listo? ¿Qué notan que sucede en el árbol derecho? Que su árbol completamente se había calculado en la parte izquierda, entonces está acá.
Este es el mismo suelo que está acá. ¿Listo? Si ustedes de alguna manera hubieran anotado en un librito de computador, tuviera forma de anotar en algún lado, Fibonacci de 2 va a ser tanto. Cada vez que me lo piden, ya lo tengo calculado y no lo voy a recalcular. Se habría ahorrado el tiempo de hacer todo esto. Entonces es un ejemplo muy pequeño. Ahora piensen que sucede con Fibonacci de 50. Entonces Fibonacci de 50 recuerda con Fibonacci de 48. Supongo que calculan todo eso sin saber, al oeste, hasta el final. Ahora llega acá, Fibonacci 49. ¿Qué es Fibonacci 49? De 47 y 48. Y fíjense que ambos árboles ya los calcularon en dónde. A la izquierda, entonces no tiene nada que recalcular todo ese árbol. Y entre el árbol de la izquierda que estamos diciendo que calculamos, pasa lo mismo. Cuando recurro con el 48, va a tener 46 y 47. Calculo el 47, el 47 depende de ese y otro que dependía de 46. Entonces, fíjense que nos estamos ahorrando un montón de cálculos. Si tuviéramos forma de memorizar, de guardar información. Entonces, de nuevo, y aquí también tenemos esto, que son los casos base, no importan tanto, pero yo también podría memorizar esto que está acá. Vamos a tener que ir al caso recurrente. Bueno, nos lo vamos a ver acá. Si yo calculo Fibonacci de esta manera, la complejidad temporal de esto es la siguiente. ¿Listo? Esta es la complejidad del algoritmo de Fibonacci implementado tal cual tengo la definición matemática. Dentro de la raíz es un 5. Sí, raíz de 5. Eso sale, si ustedes han estudiado la proporción divina, la proporción áurea, ¿alguna vez han visto? Pero eso no sirve para tan grandes. Que son las raíces de un... ¿Es que esta cuestión? No me acuerdo. Sale dividiendo los fn más 1 dividido fn. Entonces me queda... Es este, negativo, negativo. Voy a hacer, creo que son las raíces. Las raíces de esta ecuación son 1 más o menos raíz de 5 sobre 2. ¿Listo? Y después ustedes estudian ecuaciones de recurrencia, etcétera, en nivel matemático para encontrar soluciones. Se dan cuenta pues, que esto tiene multiplicidades, etcétera. Y la solución a esto es esto que está aquí. Y esto lo que está diciendo básicamente cuántos cálculos tengo que hacer. ¿Sí? Dependiendo del n. Y esto crece exponencialmente. ¿Y qué sucede con las funciones que crecen exponencialmente? Son malas noticias. ¿Listo? Porque ningún polinomio puede acotarlas. Entonces, difícilmente van a ser útiles cuando yo aumente el tamaño del n. A medida que aumente el n, van a ser cada vez más difíciles de calcular computacionalmente. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Preguntas? Bueno, entonces ahora volvamos a este escenario para que les explique rápidamente cómo funciona la memorización. Entonces ahora supongamos que ustedes van a compartir memoria, que todos los llamados recurrentes van a tener disponible un librito donde van anotando las cosas y donde van a consultar las cosas. Entonces, ese librito ¿cómo funciona? Funciona como un diccionario, por ejemplo. No tiene que ser un diccionario, pero pensemos en un diccionario en el amplio sentido de la palabra. El diccionario inicialmente está vacío. Entonces ustedes van a tener el siguiente comportamiento, lo van a seguir. Yo, como código, cada vez que me pidan Fibonacci de n, voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntarle, voy a mirar en ese diccionario si ese Fibonacci ya fue calculado o no. Si ha sido calculado, tomo el valor que está anotado allí y eso es lo que retorno. Entonces voy a confiar ciegamente en lo que está anotado allá. ¿Listo? Pero si no está anotado, yo me comprometo a calcularlo y a poner esa anotación dentro del diccionario. ¿Ok? Eso es memorización. Entonces, en realidad es básicamente tomar la definición recurrente de la función, extender esa definición con una estructura de datos que me permita almacenar valores, pues el espacio adicional que voy a utilizar, y cada vez que me pidan calcular algo voy a preguntar, ¿en ese espacio ya está ese valor? Si ya está, lo busco y hasta luego. Si no está, lo calculo y lo registro. Ese es el contrato con el cual ustedes van a regir con la memorización. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene eso? Que hasta que ustedes nos cercioran de que eso no se ha calculado, no van a calcular algo. Es decir, siempre que calculan algo, es porque hace falta calcular. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, si les parece, implementamos Fibonacci con memorización para que ustedes vean cómo. Tengan en cuenta lo siguiente.
cuando hablo aquí de diccionario, y quiero hacer la salvedad de nuevo, estamos hablando del término diccionario en su amplio significado. No quiere decir que usar un diccionario de Python o de Java o de C++ siempre. Dependiendo de lo que quiera calcular, puedo utilizar una estructura distinta a un diccionario. Fíjense que un diccionario es muy cómodo porque ustedes pueden indexar por cualquier valor. Las llaves pueden ser cualquier cosa inmutable, por ejemplo en Python. Entonces, tienen versatilidad cuando ustedes tienen cadenas, por ejemplo. Pueden indexar por cadenas, pueden indexar por tuplas. ¿Vale? Pero ustedes pagan un precio, que es el precio de qué. Cuando ustedes tienen un diccionario por debajo, tienen seguramente una función de hash que da un espacio fijo, les dice este elemento va para esta posición. Y calcular ese hash no es necesariamente rápido, dependiendo de la estructura de datos que esté ahí, puede ser más demorado. ¿Vale? Y lo otro es que los diccionarios son estructuras dinámicas que, dependiendo de la cantidad de elementos que tienen almacenados y un factor de carga, tienden a crecer automáticamente o a decrecer. Obviamente, en el límite eso es bastante eficiente porque se amortiza muy bien el tiempo que me cuesta mantener la estructura de datos en función de la cantidad de operaciones que tengo que hacer para que eso tenga que hacer. Entonces, eso funciona relativamente bien. Yo supongo que ustedes ya han diccionarios en algún momento de sus vidas. Listo. ¿Vale? ¿Saben de qué estoy hablando cuando digo que tiene un factor de almacenamiento que se crece o decrece? Depende de lo que indique este factor. Caras de que no, bueno, eso está bien explicado en el record. Listo. Entonces, no sé qué hacer. Aquí vamos a poner simplemente por problema de salud. N tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? ¿Estamos? Inicialmente no sabemos toda la respuesta. Vale. Entonces miramos los casos base, que son fáciles. Así que, si n es igual a 0, la respuesta es 0, ¿cierto? Y si n es igual a 1, la respuesta es 1. Entonces, si n es menor o igual que 1, ANSI es igual a n, ¿cierto? De lo contrario, ANSI es igual a qué. ¿Estamos? Esa es la definición de Fibonacci. ¿Ya alcanzan a ver bien? Sí. Eso. Entonces, salud. Está bien. Bien. ¿Cuánto fue que nos dio el de... ¿Cuál es el intervalo vertical? ¿De 4? ¿Listo? 10. 50. Démoslo ahí. Listo. Entonces, ¿qué hablamos ahorita? De memorizar lo que vamos calculando. Entonces, vamos a tener el n y vamos a extender la definición con una estructura de memorización. ¿Listo? Démoslo así mismo. Vamos a suponer que la estructura inicialmente es un diccionario, ¿vale? Que el contrato va a ser lo que está ahí está bien y lo que no está ahí se calcula y se pone. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ANS, no sabemos qué es. Entonces, lo primero que preguntamos qué es. Si n in memoria, entonces ¿qué hacemos? ¿De acuerdo?
si n fue calculado, fíjense que la llave va a ser ¿qué? La llave va a ser el n que me están pasando. ¿Está calculado Fibonacci de 20? Entonces, decir si está calculado o no está calculado. Y si está calculado, pues entonces uso el valor que es indexar por el n. De lo contrario, ¿qué hacemos? Pues básicamente repetir esto que está acá. Aquí toca tener cuidado que esto ya no es Fibonacci cualquiera, sino es Fibonacci memo. ¿Y es n-2 con quién? Con la memoria. ¿Y n-1 con quién? Con la memoria, aquí es memo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que la memoria se comparte en todos los llamados. Es como si tuviera una pizarra en donde todos pueden ir anotando. Y cada vez que quieren calcular algo, miran si ya está anotado. ¿Vale? Es memoria compartida. Podemos usar una variable global. Simplemente lo hago explícito para que vean la técnica. Listo, aquí yo lo calculé. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Memo de quién? ¿De n es igual a quién? Gracias. ¿Es igual a? ANS. ¿Dónde está esto? Acá. Mem. ¿Está bien, cierto? ¿Estamos? Entonces revisamos bien. Entonces inicialmente no sabemos qué es. Preguntamos si está o no en la memoria compartida. Si está, entonces ese es el valor que necesitamos y no preguntamos por nada más. De lo contrario, calculamos caso base, calculamos caso inductivo y una vez tenemos los valores, los compartimos con los demás en esa memoria. ¿Sí? Entonces la memoria va a ser un diccionario, dijimos. Sería memo 50 porque dijimos. ¿Listo? Entonces, fíjense la diferencia que hay en tiempo entre las dos ejecuciones. La otra ni siquiera ha terminado. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos? En la primera, que está aquí corriendo, no utilizamos memoria adicional, simplemente eran llamados recurrentes, llamados recurrentes, llamados recurrentes. Y en esta que está aquí, estamos compartiendo memoria. ¿Qué sucede después de que se comparte la memoria? Pues fíjense que ustedes pueden ver qué es lo que hizo. Estos son todos los cálculos intermedios que hicieron para calcular Fibonacci 50. Si yo fuera a calcular Fibonacci de 10, ¿qué va a hacer este código nuevo? Busca este es que está aquí de 55 y ya no tiene que calcular nada más. ¿Listo? Y fíjense que pasar del código inicial al código con memorización es muy sencillo. Es extender la función con la memoria compartida. ¿Listos? Pensemos, ¿cuál es la complejidad de esto? Supongamos que el acceso al diccionario es de orden constante. ¿Listo? Y que no nos preocupa que el diccionario crezca dinámicamente y que eso está amortizado ya. Entonces, ¿cómo medimos la complejidad de esto? Fíjense que básicamente lo que estamos diciendo es ¿cuántas veces escribimos en memoria? Ya, ¿cierto? Entonces la cantidad de veces que escribimos en memoria es proporcional linealmente a la cantidad de elementos que el índice que me están pasando para el Fibonacci. ¿Sí? Y cada vez que yo recurro, lo que estoy haciendo básicamente es ahorrándome, cuando está en el diccionario, el cálculo del árbol que tenemos acá. Hay un árbol de los que tenemos completos, evitamos recalcular eso. No mentira, calcular ese dato. Entonces cada raíz calcula exactamente una vez. ¿Listo? Y ahí pues, que es un par de cálculos más, pero eso en realidad es lineal, es orden de... Entonces pasamos de una complejidad exponencial en tiempo y constante en espacio a una complejidad lineal en tiempo y lineal en espacio. Y usar memoria lineal en realidad no es problema. No sé que estén trabajando en un procesador de ahí chiquitico. No está terminado todavía. Y no sé si se va a reventar por memoria, pero bueno. Por Python. Pero bueno. Y es otra cosa que es importante que tengan en cuenta. En Python en particular, como no es un lenguaje de programación compilado, no existe esto que hacen los compiladores que automáticamente tratan de convertir recurrencias a iteraciones. Porque tienen que los llamados recurrentes tienen una carga adicional en el proceso de los resultados. Es que se llaman y se llaman recurrentemente y cada llamado recurrente implica crear un ambiente similar al anterior para reescribirlo, crear un ambiente, crear un ambiente. Y una vez ustedes en Python han encontrado ese error que dice que se lleva la recursion depth. ¿Eso?
Porque Python, como no es compilado y no puede hacer eso, entonces dice, vamos a tener una actitud un poco a la defensiva con esto, y si hacen que recurra tanto, es porque seguramente el programa quedó en un loop infinito. Entonces, reviento la ejecución. ¿Listo? ¿Listos? ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿Ah? Señor. una pregunta. Es que, por ejemplo, el Fibonacci 50 no se había calculado antes. No. Ni el de 49, ni el de, No. ni el de 43, ninguno. O sea, me queda, sigo dudando por qué es tan rápido. Porque está raro que cada vez que usted llega acá, va a calcular Fibonacci de 50 acá. ¿Listo? Entró por acá con la memoria vacía. ¿Listo? Aquí no entra porque está vacía la memoria. Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Es menor o igual que 1? No, está acá. ¿Cierto? Entonces, entra aquí y calcula, supongamos que doble izquierda derecha, que eso en realidad creo que es lo que hace Python. Calcula con n-2 está con 48 y luego calcula con 49. ¿Listo? Entonces, con 49 pasa lo mismo. Y va a recurrir hasta llegar a ¿qué? A 1. O a 2, a 0. Eso va a llegar hasta pares, va a llegar hasta 0. ¿Listo? Entonces, con el 0, retornan por acá y escriben en la memoria el valor para 0. El del 0, ¿quién lo llamó? El del 2. ¿Sí? Y el del 2 llamó también al del 1. Entonces ahí se llena el 1. Entonces la memoria queda el 0 y el 1, y el del 2 recibió el valor y lo pone acá. Cuando retorne aquí va a ser el del 4. ¿Cierto? Y así comienza. Entonces cada vez que recurre, los valores que yo necesito aquí, por ejemplo, cuando jugamos por inducción más fácil. Que usted calculó esto de alguna manera, no importa cómo. Y que todo lo calculó quedó metido acá. Usted sabe que aquí ya quedó metido n-2, n-3, n-4 hasta 0. Todos están ahí. ¿Qué le falta para calcular este? El de n-1. n-1 se descompone como n-3 y n-2. Pero n-3 ya está acá y n-2 ya está acá. Entonces va a entrar por este lado que está acá, que evita hacer el largo completo de la recurrencia. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Vale. Listo. Fácil. Hay una versión que es aún más eficiente porque se evita la recurrencia de utilizar, y se evita memoria, utilizar únicamente dos variables. Entonces, cuando ustedes lo busquen o lo piensen, y si quieren lo hablamos el jueves en clase, pero básicamente es algo iterativo donde utilizo dos variables adicionales y se acabó el problema. ¿Listo? Pero bueno. Yo creo que eso vamos a recitarlo después de que hablemos del siguiente ejercicio. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay? Listo. Entonces vamos a estudiar un problema clásico de programación dinámica para que ustedes vean el proceso completo. Vamos a comenzar a hablar de tabulación. En algún momento volveremos a recurrencia con memorización, pero vamos a pasar ya a tabulación, ¿vale? Porque ahí es donde está la parte más novedosa y que va a servir a ustedes de aquí en adelante. Una cuestión que es importante que sepan o que conozcan. Cuando yo toque programar este tipo de funciones recurrentes y que yo sé que aceptan programación dinámica, yo tengo una regla de mano derecha. Si lo puedo hacer con memorización, lo hago con memorización, y si no, paso a tabulación. ¿Okay? La parte siempre es de memorización. Parte uno siempre es de memorización. A mi modo de ver, sí. Pero tengan cuidado porque no siempre se puede hacer memorización, porque cuando hay muchos llamados recurrentes, se revienta la pila, así, la pila de ejecución, así haya optimización de espacio, porque son recurrencias muy largas. Entonces toca ya cuidado con eso. Bueno. A veces no solamente tengo el problema de la pila de ejecución, está limitado la memoria para eso, sino que también el espacio de memoria está limitado. ¿Vale? Entonces ahí optimizar la memorización es muy difícil porque básicamente lo que estamos diciendo es yo calculo por demanda. ¿Sí? Y calculo todo lo que van necesitando, entonces no puedo decir este pedazo, este 40 no lo voy a utilizar, entonces no lo calculo, no puedo hacer eso, siempre puedo calcular todo, suponiendo que lo van a necesitar. ¿Vale? En cambio, programación dinámica con tabulación, a pesar de que uno tenga inicialmente la sensación de que tiene que calcular todo también, hay técnicas que permiten a uno ahorrarse un montón de espacio. A veces uno puede pasar de llenar una matriz gigantesca a llenar solamente una regla. ¿Vale? Y eso vamos a verlo acá, entre esta semana y la siguiente, para que ustedes vean cómo se puede reducir el espacio. Y vamos a hacer algo muy particular, y es que vamos a orientar todo el razonamiento sobre la tabulación, que se llama,
basado en invariantes. Vamos a utilizar muchos invariantes para que ustedes entiendan bien en dónde están los valores que necesitan un momento antes, 2 momentos antes, etc. Esto que estoy diciendo de tiempo, de antes, 2 minutos antes, va a tener sentido cuando lleguemos al tema, pero en realidad no es nada complicado, simplemente pensar en que la materia está codificando un avance en el tiempo. Pero bueno, el problema que vamos a ver hoy, yo no sé, vamos a escoger varios. Ustedes el jueves van a ver los que están en el 15.1 y 15.2, que son el problema del corte de las varas y el problema de la multiplicación de matrices, ¿cierto? Hagamos otro distinto. ¿Cuál hacemos? Listo, muy fácil. Darlo ahí de... Vamos a hacer una versión un poco limitada del problema. Ustedes seguramente después verán cómo se puede generalizar sin mucha complejidad adicional. Y es el problema de encontrar una suma en una colección de números. ¿Va? Y vamos a hacer una regla. Números y un número X. Salida. Lo que vamos a tratar de encontrar, y vamos a poner eso, números no negativos. Y lo que vamos a tratar de hacer es determinar si yo puedo seleccionar elementos de esa colección, o sea, de A, cuya suma sea X. ¿Ok? No necesariamente consecutivos. No. ¿Listo? Eso sería un problema de decisión. Es un problema que le dice, bueno, sí o no. No, espérate que no sí o no.